¿Qué tal, amigos? Yo soy Mojito Creative y hoy vamos a hablar de el borrador de Mojito Creative 2. Espero les guste. Ahorita estamos en Ensenada, Baja California, México. Hoy vamos a hablar acerca de nosotros, acerca de los hombres y de los territorios. ¿Hacia dónde camina el hombre cuando busca o en busca de una mujer? Si no tienes algún medio de transporte, no sé si has notado que siempre frecuentas lugares iguales. Eso no quiere decir que sea el mismo lugar. Ejemplo, si buscas un determinado tipo de mujer con las características, pues siempre vamos a los mismos lugares. Es como marcar nuestro territorio, ya sea a pie, en auto o en cualquier medio de transporte. Cada vez que tenemos o podemos, cada vez que tenemos la necesidad o podemos, frecuentamos dichos lugares. Esto es básicamente como cualquier animal territorial, pero regularmente siempre vamos en busca de las féminas, de las chicas, de las mujeres, de las hermosas mujeres, aunque realmente lo que estamos buscando es a las mujeres que están ovulando, que están en sus días más fértiles, y las detectamos muy fácilmente, pues son las mujeres que nos llaman más la atención, justo en el momento. Y cuando ellas están más fértiles y es el tipo adecuado para ellas, al menos lo que le dice su instinto. Como hemos comentado anteriormente, la mujer entre los 16 y 28 años, ya que está en su etapa más fértil. Posterior a esas edades, los instintos disminuyen. Claro, y cada vez que las chicas se alejan de su etapa más fértil, es decir, que superan los 30 años, por ese motivo, nosotros, los hombres, casi siempre buscamos mujeres fértiles, en la edad fértil. Bésame cuando sabio soy, solo tú, mi amor. Bésame, bésame, solo bésame. Solo bésame, bésame. ¿Te has preguntado alguna vez cuántos megapíxeles tiene la vista de un halcón, de un águila? Una enredadera muy alta, personas tratando de subir. Algunas están subiendo un poco más alto y se ven muy felices y quieren ayudar a los que están abajo a subir. Se ve un grupo de gente enfurecida abajo, tratando de bajarlos con sus palabras, tratando de alarlos para bajarlos. Son muchos, como unos 20 más o menos, o 30, y solo la cámara enfoca a ellos, a la gente enfurecida, y de pronto te enfoca lo que es la enredadera hasta arriba. Es un camino muy alto y las personas que están subiendo apenas están en los principios. Y hay más personas arriba, mucho más arriba, pero no son tantos. Y la gente enfurecida trata de bajar a los que están empezando a subir. Y de pronto se abre la toma y alrededor de las personas enfurecidas y de la enredadera muy alta y las personas que están subiendo, hay millones de personas, todas deseando lo mejor para los que están subiendo. Pero la cámara nunca enfocaba a ellos. La mayoría de las personas son positivas y quieren un gran cambio y quieren que todo esté bien y siempre están felices y contentas porque los demás están subiendo y están mejorando. Pero solo son unos cuantos los que no quieren que suban. Lamentablemente en ellos se enfoca la cámara siempre. Parece que los problemas son la noticia. Parece que los noticieros, solo los problemas son lo que les deja dinero, las noticias, ese tipo de noticias negativas. Mientras el resto de la población carece del dinero.
¿Se deberá acaso a los noticieros con sus noticias negativas atraen cosas negativas o alejan las inversiones, el turismo nacional e internacional, las cadenas de televisión, las empresas de televisión y de radio, las que son negativas, por supuesto, las que hablan de cosas negativas? ¿Acaso si todos habláramos cosas positivas siempre, nuestros pensamientos fueran positivos, acaso nuestra vida fuera mejor? En lo personal yo creo eso. Creo que para mejorar y para ser mejores, para tener mejor calidad de vida, tenemos que pensar positivo, tener imágenes positivas, imágenes buenas, imágenes agradables, hacer lo mejor posible, hacer que suceda. Vienen tiempos mejores, hay que ser positivos. Si niegas, nunca llegará. Si crees que no es posible, no lo será. Si lo logras, pero siempre pensaste cosas negativas, no disfrutarás tanto la recompensa o lo que luchaste para que suceda. Bueno, esos son lo que he escuchado últimamente en mi imaginación. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Cuál es mi meta? Bueno, ¿ustedes creen que yo no puedo cambiar al país? Entonces yo creo que todos podemos cambiar nuestro país. Esto nos sucede a algunas personas, creo que a muchas en el mundo. ¿Por qué puedo afirmar esto? Porque habemos muchas personas en el mundo, al menos en números. Yo creo que soy muy inteligente y creo que puedo hacer todo, pero no hago nada. De lo que imagino, solo hago poco, porque asocio muchas cosas, unas con otras. Me pregunto todos los días cosas y me respondo muchas más. Y no tengo tiempo para hacer otra cosa. Y cuando la hago, siento que pierdo tiempo. Hablaré de algo que no me gusta hablar, pero es necesario para esta conversación. Dice la Biblia que el pecado es atributo del ser humano. Dice la Biblia que el pecado es del ser humano. Eso significa que los animales y las cosas no cometen pecado. El ser humano habla e imagina, o imagina y habla. Si no tuviéramos estas cosas, tampoco la acción, entonces existiría el pecado. ¿Qué quiere decir? ¿Que cuando morimos se termina el pecado? Pues al parecer deja de moverse el cuerpo. ¿Será acaso que la imaginación es el pecado? La imaginación. ¿Cómo saber cuando es algo pecado, negativo tal vez? ¿Por qué asociar una cosa con otra, cuando cada palabra es diferente? Quisiera siempre permanecer vivo y nunca escuchar cosas o temas negativos, pero bien vivir siempre las cosas positivas, alegría. Siempre quiero tener alegría. Siempre quiero escuchar a la gente que sea muy positiva. Me alegra mucho escuchar a la gente cuando ríe de manera agradable. La naturaleza me encanta. Los colores, los animales, las plantas, el cielo, las estrellas, el mar, todas las imágenes agradables. Entonces, ¿por qué debo escuchar las noticias negativas? Eso solo hace que no me sienta cómodo o agradable. Eso se lo debe dejar a los noticieros de siempre. Cuando escucho a los países de primer mundo decir que a los países, ciertos países negativos en algún momento que fueron, que les lavaron el cerebro. Si como pienso es una realidad mía y así es de todos, creo que nuestras mejores opiniones son lo mejor de nosotros mismos. Entonces bien, ¿a qué país, a qué gente le lavaron el cerebro? ¿Los que están diciendo o de los que hablan? Simple como entrar en ese sistema. Cada vez que escuchamos algo, a alguien, que aceptamos, que creemos, ¿acaso no es como lavarnos el cerebro? A nosotros mismos, porque nos convencemos de aquello. Inclusive si tú crees lo que yo digo, entonces ¿qué debemos de creer? Si el mar es mar
y los colores son colores, la tierra es tierra, y nada tiene comunicación con nosotros, al menos en palabras. ¿Por qué cuando vemos a los seres humanos imaginamos tantas cosas? Lo que son, lo que pueden ser, lo que dicen, lo que tienen, todo en general lo que pensamos. ¿Por qué no pensar simplemente que son seres humanos y no atribuirles o juzgarlos, criticarlos? Las acciones que no hacemos nosotros no son de nosotros. Estamos solos. Somos solo uno. Soy yo. En lo personal siento que las demás personas, cuando hablo con ellas, es como un yo, pero fuera de mí, con experiencias propias, pensamientos propios. Y es una agradable manera de convivir, interactuar. Es una gran alegría y satisfacción poder conversar ahora que estamos vivos, porque mañana no sabemos qué sucederá. Pues físicamente el cuerpo no muere por un día, al parecer por una eternidad. Qué bonito es vivir. Quiero sonreír todos los días. Quiero estar alegre todos los días. Como quisiera no volver a ver noticias negativas. Pero muchas veces si hablo con alguien o con X persona, lo primero es, ¿ya viste las noticias? Pasó esto, el otro, esto. No solo en el extranjero, sino también de mi país. A veces por eso me gusta estar solo. Quiero encontrar gente positiva, que siempre esté, al menos, que siempre esté de buen humor cuando converse conmigo. Si en ese momento no lo está, simplemente tener la oportunidad de hablar con otra persona que está en el momento indicado, el momento positivo, alegre. Quiero tener siempre una sonrisa en mi rostro y un corazón alegre, imágenes agradables, gente positiva. Yo soy Moito Creative y me da mucho gusto saludarlos de nuevo. Gracias por ver este video. Hasta pronto. Asocio muchas cosas. Asocio muchas cosas. Asocio muchas cosas. Asocio muchas cosas, unas con otras. Conjeturas. ¿Qué mejor lugar para darle publicidad que nuestra propia ciudad? A nuestro país. A nuestro país. Hay algo muy importante. Si sabemos el 100% de algo, o si nuestra capacidad es el 100% y sabemos de algo, eso significa que no tenemos más para lo demás. Si sabemos el 1% de algo y ese 1% abarca muchísimo, es decir, abarca más conocimiento o sabiduría que el resto, entonces la capacidad, ese 1% es simplemente genial. Siempre hay más de una versión. Ejemplos. Ayer fui a una fiesta y estuvo genial. Otra persona. Ayer fui a la misma fiesta y me fue no muy bien. Depende de cada perspectiva. Depende de cómo vemos las cosas. Si queremos ver las cosas bien, de manera positiva, entonces las vemos de esa manera. Si por más que quieres no ves las cosas de manera positiva, es que no eres positivo, al menos en ese momento. Cuando tenemos una novia, una esposa o una amante, nosotros podemos creer que la hacemos feliz, la tenemos contenta, pero puede que ella no piense de la misma manera que tú, Tal vez ella no opine lo mismo. Tal vez sea totalmente diferente su opinión. Por eso hay un dicho que dice, cada quien cuenta cómo le fue en la fiesta. Eso no significa que tú hagas las cosas mal. Tal vez ella no ve las cosas bien, o viceversa. En lo personal creo que siempre debemos de darle la razón a las chicas. Si no, nos puede ir mal. O simplemente no nos puede ir.
Si queremos la recompensa, tenemos que estar de su parte, siempre, de manera feliz. Dichosos somos por tener una bella novia, una bella esposa o una bella amante. ¡Qué gran oportunidad! Por eso debemos ser felices e intentar hacerla feliz siempre. En lo personal, creo que tener una agradable novia es una de las mejores cosas que nos pasa en la vida. Aunque claro, a veces no estamos de acuerdo 100% con ellas, pero con una gran sonrisa podemos decirle, sí mi vida, sí mi amor. Claro que eso no quiere decir que seamos sumisos, pues cada uno debemos asumir el rol que nos toca. Asumir el rol que nos toca. Nosotros como hombre y ella como mujer. Porque a qué hombre nos gustaría que una mujer actúe como hombre, o a una mujer que un hombre actúe como mujer. Si claramente lo que buscamos es, yo soy hombre y busco una mujer. Entonces lo que espero es que ella sea femenina. Me agrada, me encanta también cuando se enoja. Claro, no siempre, pero la mayoría de las veces me gusta. Claro que cuando veo que está llegando a un punto crítico, que está rebasando sus límites, es mejor salir por la puerta y regresar cuando ella esté tranquila. Debo entender muchas cosas, debo entenderla. Debo entender muchas cosas, debo entenderla. Lo único seguro en el porvenir es el silencio. Entonces, ¿por qué hablo tanto? Bueno, de algo tengo que vivir. No tengo tiempo para hacer otra cosa, no tengo tiempo para otro trabajo. De hecho, ni siquiera hiciera esto, pero es necesario, así lo creo, independientemente de cada opinión. Sí, tenemos la inquietud de que no habíamos podido pasar y compartirle especialmente este artículo más reciente. Mire, no sé si ya lo recibió o lo vio. Está muy aplicable para lo que uno vive y de hecho para cualquier zona en que uno viva, porque prepararse para los desastres, fíjese, con lo que hemos visto en las noticias, es algo que todos debemos de estar conscientes de eso, y lamentablemente pues por las ocupaciones diarias se nos olvida eso, ¿no? Pero ¿qué haríamos nosotros si ocasionaran o llegara alguno de esos tipos de desastres que están en la portada? Por ejemplo, un terremoto, un tornado, un tsunami, y hay otro tipo de contingencias que tampoco la esperamos. Por ejemplo, imagínense un toque de queda, una situación así de como ha habido en otras ciudades, ¿no? Que la violencia se intensifique, un acto terrorista. ¿Estaremos exentos de alguno de esos tipos de problemas nosotros? Pues, ¿cuánto tiempo tenemos que no hay eso aquí en la ciudad? Que no hay, pues, es cierto. Pero las personas, por ejemplo, en el DF, ¿cuánto tiempo tenían sin decir que no venía un terremoto, ¿no? Así como el que les pasó. 30 años, ¿no? De esa magnitud, que ocasionara muerte. Entonces, 30 años es mucho tiempo que uno puede decir, pues no pasa nada y no pasa nada. Y de repente pasa. Entonces, si uno está prevenido, no con miedo, ¿no? Es diferente tener miedo a tener precaución. Es útil. Sí, claro. Es útil en cualquier circunstancia. Y ese tema es muy, muy oportuno, porque le digo que cualquiera de esas situaciones nos pueden venir, ¿no? O sea, muy, muy impredecibles las situaciones respecto a este tipo. A lo que se refiere es estar preparado, ¿no? Estar preparado, sí. ¿Qué pudiera hacer uno desde antes? Hay cosas que no le quitan nada a uno, ¿no? Sin necesidad de ser alarmista. Ahí, por ejemplo, menciona si uno pudiera tener preparada siempre a la mano, por ejemplo, sus documentos más importantes. No es algo... ¿Usted está preparado? Podemos mejorar. Estamos conscientes, hemos tratado de hacer algunas sugerencias, pero podemos mejorarse. ¿En su vida qué ha hecho, por ejemplo, de preparación últimamente? Últimamente, por ejemplo, en familia hemos hablado precisamente de eso, los documentos de actas de nacimiento, de matrimonio, y lo más básico, tenerlo a la mano allí. Algún tipo de comida enlatada, siempre tratar de tenerla en casa. Es comida que puede durar años, ¿no? Y en una situación así de emergencia, que tenerla a la mano y usted sale y con ella puede durar algunos días. Eso es útil.
tener ahí unas botellitas de agua embotellada también puede ser. Son cosas muy básicas, ¿no? Y ahí menciona algunas más que son muy prácticas también. Está muy interesante esto. Sí, la verdad sí. Y lo que ha pasado últimamente es que tantos desastres que hay, sí nos hacen pensar de que nadie estamos exentos, ¿no? Ahí, como se dice, zona tranquila. No hay un susto así de magnitud aquí fuerte desde el terremoto de Mexicali, ¿no? Que aquí se sintió. Desde entonces yo creo que no hay una situación fuerte aquí. Sí. Y ya uno se va tranquilizando, pero llegará otra cosa más fuerte. Pues el caso es que no sabemos. Pues siempre es algo muy común, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que habla de profecías y cosas de esas. En lo personal creo que son predicciones, porque nuestro cerebro siempre está haciendo cálculos. Siempre estamos, por ejemplo, si hay un acontecimiento como el que dice que sucedió en Mexicali, y de pronto las personas dicen, bueno, uno puede imaginar o puede hacer sus propias predicciones, aunque no nos damos cuenta, pero estamos calculando eso. Bueno, si sucedió en Mexicali y hay la falla de San Andrés y todas esas fallas, entonces puede ser que suceda aquí. Y precisamente lo que decía de alarmista, muchas personas ahorita hacen alarma de cosas que van a suceder, pero en realidad nuestro planeta está siempre en movimiento. Entonces todos sabemos que una acción tiene una reacción o una consecuencia. Entonces cuando en un lugar pues hay un movimiento, por ejemplo en este caso de tierra o de un terremoto o ¿cómo le llaman esto? Un sismo. Entonces pues como consecuencia puede ser que haya también aquí cerca, o en otra ciudad o en otra parte del mundo. Entonces creo yo también que tanto como puede haber en otro lugar, y si no ha habido aquí, pues aunque haya pasado muchos años, pues sí, tarde o temprano va a haber en este lugar. Y sí es justo, ¿no? Lo que dice que hay que estar preparados. Eso sí. Preparados, así es. Y preparados pues como están en otros países, ¿no? Como se ve, por ejemplo, no sé si ha visto en Japón, todas son islas. Entonces se ve que en ese lugar, al ser todo islas, pues tiene forma que es constante el movimiento que hay sismos o ese tipo de cosas. Y si nos damos cuenta, aquí en Ensenada también hay en lo que es Baja California, la península, ya ve que está pues el mar, ¿cómo se llama? Se me olvidan los mares, el Pacífico, el Cortés. Sí, este es el Pacífico. Ajá, y el Cortés está del otro lado. Sí. Entonces, si nos damos cuenta, también hay una separación entre los lugares, por ejemplo, Sinaloa y Baja California, todas esas, Sonora, todo esto. Entonces significa que ha de haber o hubo bastantes terremotos, digo, por la separación que hay. Entonces no estamos exentos. Sí, cierto. Está muy interesante esa parte también. Ahí se la vamos a dejar para que le pueda ser útil, ¿verdad? Sí, claro. Mire, había un folleto que quería comentarle de con consideramos temas básicos de la Biblia. Creo que sí lo tengo. ¿Ya lo tiene? Sí. Excelente. Sí, lo tengo. De hecho, Daniel, o sea, estudiar o leer información, fíjese, hay una porción de la Biblia que nosotros la consideramos sabia viéndola con el enfoque que la Biblia misma quiso poner aquí. Usted sabe que ahorita literatura y filosofías, teorías de todo tipo se pueden contar por docenas y docenas y docenas. Hipótesis. Sí. Tuviera uno la capacidad de analizar todas, evaluar todas las que existen, virtualmente sería imposible. Pues analizar cada una de las muchísimas que hay. Hola, ¿qué tal? Y no nomás leerlas, sino analizarlas, ponerlas a prueba, comprobarlas, refutarlas y quererlo hacer con todo tipo de filosofía que existiera ahorita. Si simplificamos, todo es lo mismo. O sea, realmente si enfocamos a, por ejemplo, analizar, como dice, estamos haciendo algo como
en realidad no analizamos las cosas, sino analizamos lo que estamos dentro de nosotros. Por ejemplo, no sé si lo hemos conversado antes, si una persona, por ejemplo en nuestro caso, ahorita estamos tratando de analizar algo, pero no es ese algo, sino es ese algo de nosotros. ¿Sí sabe cómo? Por ejemplo, la situación, siempre tratamos como de que compartir lo que nosotros sentimos o sabemos, no lo que está en el libro, por ejemplo. ¿Sí sabe a qué me refiero? Sí. Mire, esta enseñanza que nos deja la Biblia es esta, en Eclesiastés 11:12. En cuanto a cualquier cosa además de esta, hijo mío, acepta una advertencia. El hacer muchos libros no tiene fin, y el aplicarse mucho a ellos, es decir, a todos ellos, es fatigoso a la par. Sí, precisamente eso. O sea, en realidad, por ejemplo, lo que hablábamos en el primer tema, si nosotros, por ejemplo, es que han venido varias personas, no recuerdo si era usted o otra persona, pero, por ejemplo, los animales cometen pecado. Pecado, bueno, pues dependiendo del enfoque, de dónde consigue uno la respuesta. Pero si uno lo leyera en la Biblia le respondería que el pecado se atribuye a los humanos, no a los animales. Okay, las piedras o los materiales cometen pecado. Igualmente, según la Biblia, la respuesta sería no. Ok, bueno, entonces lo que hace a nosotros que cometamos pues el pecado, que realmente yo no sé qué es, sinceramente, porque lo que hace a nosotros que cometamos ese pecado es la imaginación. O sea, ¿por qué? Porque si imaginamos que es pecado, pues es pecado. Si no imaginamos, pues no lo es. Si usted lo imagina que es y otra persona, que usted no imagina, por ejemplo, y hay otras personas que imaginan que es pecado lo que usted hace, entonces es pecado, pero para ellos, no para usted. Sí. ¿Sabe? Sí, lo entiendo. Y si ellos no imaginan que es pecado, pues en realidad ni usted ni ellos imaginan, entonces no sería pecado. Sí, de hecho hay muchos, me ha tocado escuchar, de que hablan de que el concepto de pecado realmente es una invención, no algo que realmente existe. Ahora mire, le va al punto de vista bíblico, sí. Daniel, ya ve que siempre nosotros nos adherimos a la Biblia, ¿no? Sí. La Biblia fue escrita en 3 idiomas originalmente, hebreo, arameo y griego, sí. Y se ha traducido a más de 2000 ahorita. Okay. En el idioma hebreo, la palabra pecado tiene un significado muy básico. Quiere decir errar el blanco. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, se refiere a esto, Daniel. Mire, errar el blanco era la acción que usaban en aquellos tiempos, cuando usaban mucho el arco y la flecha. Entonces tenían un blanco, sí, y querían acertar en el blanco, pero lo erraban. Entonces la palabra pecado en hebreo, uno de los idiomas originales de la Biblia, quiere decir errar el blanco o no dar en el blanco. Sí. Entonces se refiere ya con esa analogía a lo siguiente. Que Dios tiene normas o tenía normas en la Biblia y las ponía, ¿no?, para los que querían servirle. El pecado era cuando ellos querían atinarle al 100% esas normas y se esforzaban, pero no podían. Erraban el blanco. Entonces es una idea o una situación que la Biblia dice que Dios comprende de parte de los seres humanos. No tenemos la capacidad de las leyes morales que Dios ha estipulado en la Biblia, seguirlas a una manera perfecta, quiero decir. No podemos. Sí. Ni usted ni yo, por más empeño que podamos, no podemos hacer. Y eso es lo que la Biblia explica como pecado. Y es una tendencia que tenemos según la Biblia de nacimiento, o sea, innato. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que es algo que desde el primer ser humano tenemos. Es decir, uno nace con una tendencia a que se le haga más fácil desobedecer las normas de Dios, a que se le haga más fácil hacerlo. No sé si me explico. O sea, según las normas bíblicas, ¿no?, de Dios, es más fácil para uno, por ejemplo, el mentir, que vamos a decir es un mandato de Dios. No debes mentir, no debes codiciar.
no cometer adulterio. Son mandamientos que están en la Biblia. Entonces es más fácil para uno violarlos que obedecerlos. No sé si se concuerda. Pues en este caso yo creo que no, porque para mí en lo personal creo que sería más fácil hacer el bien que el mal. Pero para usted sería más fácil hacer el mal que el bien. Para mí sería más fácil. Bueno, es que ahí va a radicar, Daniel, en el sentido o en el juego que vemos al bien y el mal. Sí. Yo reconozco que usted tiene uno muy cimentado, un criterio muy hecho en su persona. Otras personas también tienen su concepto de lo bueno y lo malo. El asunto es que la Biblia afirma que tiene las normas de Dios, no las de nosotros. Claro. Y esas normas de Dios, Daniel, son más elevadas que las mías, que las suyas también. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? No me refiero a que las mías o las suyas sean malas, no, ni mucho menos. Sino que lo que Dios pide en su palabra, lo que Jesucristo nos enseñó a hacer, como lo bueno, es más elevado que lo que nosotros mismos pensamos por naturaleza. No sé si me explican ese punto. Yo creo que a lo mejor lo que usted cree o quiere creer es que siempre somos nosotros errados, como dicen. ¿Sí es lo que usted quiere? No errados siempre, sino que más bien de manera perfecta a la forma de Dios no podemos alcanzar ese grado de perfección en nuestra conducta. Voy, por ejemplo, a lo anterior. ¿Qué pasa si... ¿Vas a pasar? ¿No? Buenos días. ¿Vas a pasar? Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo? Yo pienso que lo que necesitamos es convencernos de... por ejemplo, usted siente que todos los días comete pecados y siempre está errando las mandamientos de Dios y todo eso. No, y de hecho, según la Biblia, Dios no espera que nos estemos atormentando. Ok, entonces yo pienso que a lo mejor deberíamos de tomárnoslo como más relajado y decir, bueno, pues yo no hago mal a nadie, trato de hacer, por ejemplo, el caso de ustedes, tratan siempre de ir a un lugar, compartir lo que ustedes creen también, y pues la verdad es bastante bueno. Entonces, no sé, siento que es como algo, la mayor parte de las veces cuando, es en general, cuando alguien va a un domicilio o al contrario, una plática, una conversación, a lo mejor si elimináramos no las palabras, sino la conversación de la parte negativa, entonces a lo mejor seríamos más positivos, ¿no? Sí. Sí, o al menos, por ejemplo, si en un día tenemos, porque tenemos muchos pensamientos, si elimináramos la parte negativa, pues seríamos más positivos. Sí, claro. Tan solo la imaginación, porque, por ejemplo, si imaginamos en el día muchas cosas, regularmente lo que hablamos es parte de lo que imaginamos. Entonces, al imaginar tanto el pecado, pues se está convirtiendo en parte de nuestra como vida. Una obsesión. Ajá, sí, o sea, el pecado y los terremotos y que esto y el otro. Entonces, bueno, sí hay que estar preparado, pero será necesario, por ejemplo, siempre mencionarlos, no solo en palabras, sino en nuestra imaginación. ¿Será acaso que, por ejemplo, estamos viviendo con el pecado tan solo por pensarlo? ¿Sabe qué pues, sí, como le decía, ¿no? Para muchos incluso el enfoque, la expresión del pecado no existe. Nosotros la consideramos en el sentido nomás de lo que la Biblia enseña. Ya que usted va que siempre hacemos referencia a la Biblia. Claro, ¿no? sí. Entonces, la Biblia, nosotros hemos visto que tiene un punto de vista equilibrado de las cosas. Claro. Porque nos dice que sí tenemos una tendencia a que se nos haga más difícil las normas de Dios que fácil. Mire, por poner un ejemplo, una norma de Dios, el 10º de los 10 mandamientos, los 10 mandamientos muy conocidos, dice: no codiciarás. No codiciarás ni la posesión de tus semejantes, su casa, su rebaño, su esposa, lo que tiene. ¿Codiciar qué es? Codiciar
codiciar no es una acción, codiciar es algo mental, ¿verdad? En realidad todo es mental. Exacto. Entonces, ¿por qué la Biblia dijo, o por qué Dios ahí señaló los 10 mandamientos? Condenó como un mandamiento, fíjese, el codiciar. Si el codiciar nomás lo... Es más, si yo estoy codiciando, por ejemplo, en este momento, usted no se da cuenta, ¿no? Porque pues, usted no ve mis pensamientos ahorita. Entonces, eso es interesante. O sea, Dios impone un mandamiento sobre nuestro pensamiento incluso. ¿A qué se debe la razón de eso? Bueno, sí tiene una razón. Según la Biblia, pues nuestros pensamientos y deseos pues, nos influyen en lo que terminamos haciendo. Por ejemplo, si yo soy muy codicioso tal vez de lo que veo que usted posee, no sé, tiene un carro muy bonito y se me hace fácil a mí desear lo ajeno, pues usted sabe que por ahí algunos ladrones empiezan codiciándole algo que le den al semejante y a lo mejor por ahí, o quien comete adulterio generalmente comienza pensando en el asunto nada más, en una persona que no le corresponde. Por ejemplo, ¿qué pasaría? Vamos, eso creo que es algo muy interesante esta parte. Por ejemplo, la Biblia ¿qué nos dice acerca, vamos, por ejemplo, del dinero? Por ejemplo, para usted es importante tener dinero, o sea, tener mucho dinero, por ejemplo. ¿Le gustaría ser millonario, por ejemplo? ¿Me gustaría ser millonario? Pues mire, le doy la respuesta con la vida. Sí. Sí, eso me parece interesante. Se le voy a... Bueno, le voy a leer el texto de la Biblia aquí. Pero usted, por favor. En electrónico. Ah, ok. Sí. Dice... 7:12. Dice, porque la sabiduría es para una protección, lo mismo que el dinero es para una protección. Pero la ventaja del conocimiento es que la sabiduría conserva vivo a sus dueños. Entonces, la Biblia no dice que el dinero sea malo, dice que es una protección, es útil, pero pone por encima otras cosas como la sabiduría, el conocimiento. Claro. Y la Biblia, fíjese, en otra parte, lo que condena respecto al dinero solamente es el amor al dinero, o sea, amarlo. Pero tenerlo, poseerlo y trabajar por él para nuestras necesidades es una obligación, de hecho. Es una necesidad que tenemos. Por ejemplo, ¿usted ha pensado en ser millonario, por ejemplo? ¿Le gustaría o algo así? Pues mire, o sea, si uno tuviera esos recursos, pues sería algo bueno. ¿Cuántas cosas no pudiera hacer uno? Incluso positiva, ¿no? Pero honestamente, o sea, si yo me diera lo que dice la Biblia, el desearlo, ¿no? No, ¿por qué no? Porque el consejo del Jesús mismo fue de que más que ir tras las riquezas, estemos contentos con hacer nuestro trabajo de cada día y lo que nos pueda rendir como fruto, pero amar al dinero o amar las riquezas. No amar, tener, por ejemplo, ¿qué piensa usted, qué opina usted? Vamos a decir, una persona buena y que le gusta ayudar. Ahora, pero es pobre. Ahora, una persona igual de buena y también igual que le gusta ayudar, pero que sea rica. Por ejemplo, ¿quién cree que pudiera ayudar más? Pues si nos vamos al asunto de lo que ayuda el dinero, podemos verlo así, pero
¿Habrá cosas en las que una persona pobre pueda prestar ayuda muy valiosa a otros? Estamos hablando, están en la situación similar de inteligencia, capacidad, bondad y todo eso. En la misma situación, la diferencia es el dinero. Sí. A lo que voy, Daniel, es de que la forma de ayudar más valiosa tiene que ser necesariamente con material. Bueno, si estamos... ¿O hay otras formas valiosas de dar ayuda? Bueno, en este caso, si estamos hablando de que la persona tiene la misma capacidad de ayudar, la pobre que la rica, y la diferencia es el dinero. Entonces, si uno puede ayudar con un consejo, el otro puede ayudar también con el mismo consejo. ¿Sí sabe a qué me refiero? Pudiera ser, pero ¿cómo sabe, Daniel, que la misma persona... Ok, sería la misma persona. Sí, sería la misma Eliminamos el segunda persona. La persona cuando es pobre y tiene mucho dinero, la persona cuando es pobre y tiene capacidad y quiere ayudar, y ayuda. Ahora, la misma persona con dinero que quiere ayudar y tiene la misma capacidad de ayudar, ¿cuál cree que puede ayudar más? Si no vamos en lo económico, pues obviamente la que tiene el económico, dinero. Ok, entonces significa que si nos damos cuenta, porque todos, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad, todos, entramos en somos como una estadística más de economía, que no somos ricos, ¿sí? Ahora bien, si tuviéramos ese dinero, pudiéramos ayudar más, tanto usted como yo, ¿sí o no? Por ejemplo, pudiéramos hacer, no sé, mejores cosas, más productivos tal vez, que estando en la condición que estamos ahorita. Entonces, si lo analizamos de esa manera, usted lo acaba de decir ahorita con la Biblia, para las necesidades. Entonces ahora, ¿qué tanta necesidad tenemos de hacer lo que hacemos actualmente? Por ejemplo, el dinero lo que hace es potenciar, ¿no? Entonces ahora imagínese que usted fuera millonario ahorita. Si usted sale una vez en el día, un domingo, por decir, ¿no? Ahora imagínese cuántas veces pudiera salir, o sea, no nada más usted, sino, no sé, pagar viáticos y cosas de esas a sus compañeros, y como que fuera algo más extenso, ¿no? Algo sería. Entonces, yo pienso que a lo mejor, como le digo, no es que esté mal la Biblia, ¿no? A lo mejor lo que estamos errados nosotros somos nosotros, simplemente por creer. ¿Por qué no? A lo mejor yo estoy equivocado, ¿sí me explico? O sea, yo también, yo pienso ahorita eso, pero es como lo que dicen de los científicos y pues tantas personas, ¿no?, que han estudiado mucho, que no creen en Dios, que son ateos. Y por ahí decía alguien que cuando es poca la ciencia, pues no se cree en Dios, ¿no? Y cuando ya es mucha la ciencia, lo que sabe la persona, lo que sabe, pues ya es cuando creen. Eso creo que lo dijo... caray, eso sí lo dijo un filósofo, pero no me acuerdo cómo se llama. Creo que Arquímedes, no. Ese era el del... Me pareció muy interesante eso. O sea, sí, en realidad entre más sabe uno, sí hay más posibilidad de creer. O sea, y entre menos sabe, más probabilidad de que no. Pues ahora en el caso de la persona más famosa que ha existido en la Tierra, ha habido hombres muy famosos, ¿no? Sí. Pero muchos historiadores concuerdan que el hombre más que ha influido en más cantidad de personas en la historia es Jesús, viéndolo como personaje histórico nada más. Sí, sí, claro. Tanto es así que miles de millones dicen saber o creer en él, aunque es un poquito. Y cuando uno lee la Biblia, fíjese que dice que él tenía ciertos poderes, ¿no? Pudo alimentar a los hambrientos, curar a los enfermos. Tenía poderes que ningún otro humano ha tenido, desde el punto de vista bíblico. Claro. Pero cuando la Biblia habla de la ayuda que más prestó él, lo resaltan como un maestro, alguien que ayudaba en sentido espiritual. Claro. Entonces, fue una persona sin poderes políticos, sin fama en su momento, no tuvo ninguna fama. Económicamente
no tenía ni dónde recostar la cabeza, era alguien que tenía solamente lo básico. Pero en su época y después llegó a influir en millones de personas, dando una ayuda de tipo espiritual, acercando a otros al conocimiento de Dios. Ahora entonces, eso es para reflexionar, Daniel, para comentarle ahorita, de que él mismo nos dio ese ejemplo. O sea, la realidad es de que cuándo vamos a poder alcanzar un grado de poder social o económico como para ayudar al semejante. Tristemente pocos. Ahora imagínese si él hubiese sido rico en dinero y con el poder que tenía. Lo curioso es que él pudo haberlo hecho, Daniel. Fíjese, o sea, si él se hubiera dedicado a curar gente, hubiera podido ser rico, ¿no? Imagínese curar ahí a los familiares de los emperadores romanos en aquel tiempo. Imagínese con el conocimiento que él poseía de manera natural, el tipo de filósofo, maestro que hubiera sido. Pero todo eso lo hizo a un lado él. Entonces, ¿por qué razón lo ha hecho a un lado él? Teniendo la capacidad de... Entonces, ¿usted cree que todos deberíamos de ser pobres y no tener un lugar donde poner la cabeza? No, de hecho la Biblia nos manda que trabajemos. ¿Qué tanto debemos de trabajar? ¿Qué tanto debemos trabajar? El asunto es, hay cosas más importantes que el trabajo en la vida. Cada quien tiene sus prioridades, ¿no? Y se respeta. Pero la Biblia habla por lo menos de dos cosas más importantes que el trabajo. Y la Biblia le deja a uno el trabajo más o menos en tercer lugar. ¿Cuáles son? Una es Dios primero y la otra es la familia. Sí, y la prueba está, Daniel, en que quienes han puesto el trabajo en primer lugar sobre la familia, por ejemplo, y finalmente sobre Dios también. Normalmente la prueba demuestra que no se sienten felices. ¿Cree que ha habido personas que cuando pierden el trabajo pierden la familia? Puede ser que sí, que cada familia es un entorno diferente, pero en una familia donde se respeta, por eso hablaba de que Dios debe ser el primer lugar. En una familia donde tiene respeto por Dios y cierto conocimiento de aquí, eso no sucede. Eso no sucede. Pero siempre y cuando Dios sea lo primero. Por eso le decía que bíblicamente es ese orden. Ese orden. Y yo hasta lo he visto, he tenido familiares que viven para el trabajo y la familia está en segundo lugar y Dios queda muy arriba. Y le digo que yo no los he visto felices. Pero yo mismo, o he visto otras familias que es al revés. Los he visto felices, pero su familia es primero, Dios es primero y su trabajo le dan su lugar también. No hay que vivir de lo que me salga de arriba, no se puede. ¿Cree que se trata entonces de entendimiento, de entender o de creer? Porque, por ejemplo, es obvio que donde uno es más, del otro lugar es menos, ¿no? Entonces, si es más el trabajo, pues es menos la familia. Es evidente. Igual si es más la familia y Dios, el trabajo va a ser va a ser menos, sí, es razonable. Sí. Entonces, se trata entonces de equilibrar algo, ¿no? Un poco más, o como usted dice, de tener por orden de prioridad. Exactamente. Sí. Pero razonando de que no va a poder tener el 100% en todo, es una realidad. Sí, porque pues si tiene el 100% de algo, no tiene nada del otro. Exacto. Entonces debe saber compaginar, pero sí una prioridad debe ser sobre otra. Como usted en su vida evidentemente tiene prioridades. Y usted las ha razonado y las sopesa y usted dice, primero voy a dedicarle este día a esto y después esto tal vez. A veces quisiera pensar así. pero realmente no tengo, siempre pienso cosas diferentes. Yo, por ejemplo, me voy si voy un camino derecho y de pronto veo una tienda, por decirlo, entro a la tienda porque necesito algo, ¿no? Y salgo y ya no sé, a lo mejor voy para otro lado, ¿no? Pero no tanto así, sino, no sé, creo que a lo mejor veo las cosas un poco diferentes. O a lo mejor no tan marcado, ¿no? Eso quiere decir usted, pero finalmente uno las termina ejerciendo, ¿no? Por ejemplo, o sea, usted tiene su trabajo, pero si de repente le da un dolor muy muy fuerte y dice a lo mejor es el apéndice, pues tiene que ir corriendo al doctor, ¿no? En ese momento. Si es leve, sigo trabajando, ¿no? O sea, evalúa uno, ¿no? Claro. Pero sí en la Biblia, Daniel, sí le enseña ese orden, ¿no?
Entonces, pero como usted ve, ¿no? O sea, nosotros siempre enfatizamos mucho la Biblia porque la creemos como un código de vida, de conducta. Creemos que es la palabra de Dios, básicamente. Por eso le enfatizamos tanto. No, y bueno, está genial. Lo que siempre pienso es, por ejemplo, la enseñanza. No sé si usted ha notado que en los países de primer mundo siempre se habla de cosas positivas de su país. Porque, por ejemplo, si ellos hablan cosas negativas de su propio país, atraen, por ejemplo, menos las noticias internacionales. Si, por ejemplo, el país más poderoso o que tiene mejor calidad de vida y todo, ellos hablaran mal de su país en las noticias, no atraerían turismo, ni nacional, ni internacional, ni inversión, nada. Sí, claro. ¿Y qué es lo que hacemos en México? En México lo que hacemos es que usted prende el noticiero y que hay noticias negativas, ¿no? Entonces cuando las personas en el extranjero miran esas noticias negativas, lo que hacen es, pues no quieren venir. Sí, claro. Sí, entonces igual las nacionales. Por ejemplo, usted ha escuchado, yo creo, noticias negativas de nuestro propio país y dice, bueno, yo quería viajar a tal lugar y ahora dice, no, ¿sabes qué? Yo no voy ahí porque ahí hay mucho problema. Más sin embargo, por ejemplo, yo he andado en varios lugares de la República, de nuestra República Mexicana, y créeme que he andado a todas horas y muy a gusto. Entonces, bueno, a lo que me refería, ¿por qué la enseñanza? Si enseñamos siempre mostrando primero el pecado, lo que sucede, lo malo y todo eso, en realidad a lo mejor lo que estamos haciendo sería como asustar un poco a las personas, ¿no? En cuestión de que, o sea, por el miedo tenemos que elegir lo bueno. ¿Sí sabe qué me refiero? Por ejemplo, como cuando se trata de la enseñanza del infierno, ¿no? Sí, De que algunos dicen, pues, no, pues mejor trato de hacer lo bueno para no irme cuando me muera. Sí, pero no es tanto de hacer lo bueno, sino de entrar a la que sea, la religión que sea, ¿sí? Sí, claro. por el temor. Sí, no, claro que no es ningún buen incentivo. Exactamente. Entonces, a lo mejor la enseñanza pudiera ser que sea lo bueno, es mostrar lo bueno que tenemos en nuestra creencia y todo eso. Y creo en lo personal, no mencionar tanto el pecado y las cosas negativas y todo eso, para que las personas no se vayan, no quieran entrar por temor. Claro, no, claro, y sí le concuerdo. Y al mismo tiempo, sí entiendo que hay que enfatizar lo bueno y lo positivo siempre agrada mejor. Sí. Y en ocasiones sí, no puede uno eludir la realidad de que hay cosas negativas o malas, ¿no? Claro. Pero sí, definitivamente, si uno se enfoca más en esas que en lo positivo, hasta emocionalmente a uno no le es favorable. Sí. Favorable. Y sí, no, sí concuerdo definitivamente con ustedes. Daniel, vamos a pasar adelante, muy bien. otra visita. Que les vaya muy saludarle bien. nuevamente. Hasta luego. Bye. Le dejé la revista, sí, ¿verdad? Sí, se la dejé. Aquí la tengo. Ok, ahí a ver, esperamos que les sea útil. Gracias, que les vaya muy bien. Buen día, igualmente, hasta luego.